Estamos en La Habana en el año 1921 en el Campeonato del Mundo entre Capablanca y Lasker. Esta partida es la número 12. Es una partida muy interesante porque estamos en un momento crítico. Capablanca ganó la partida número 5, la décima y la undécima que la subí en el vídeo anterior. Esta partida es muy interesante. Va a haber una posición de desequilibrio de material muy interesante. Piezas blancas para Emmanuel Lasker y piezas negras para José Raúl Capablanca. Lasker abre el juego con E4, Capablanca contesta E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, caballo F6, enroque D6, D4, alfil D7, caballo C3, alfil E7, torre E1, E por D4, caballo por D4, enroque por parte de Capablanca y alfil F1, una jugada un tanto pasiva por parte de Lasker. Torre E8 y F3. Alfil F8. Fíjate que ahora se está amenazando D5, alfil G5, H6, amenazando a ese alfil que está en H6, alfil H4, G6. La idea es llevar el alfil de F8 a G7. Fíjate que se está amenazando ahora también el caballo por D4. Caballo D5, contesta Lasker, se amenaza al caballo de F6 dos veces, con el caballo D5 y con el alfil de H4, alfil G7 y al caballo B5. Con esta jugada Lasker amenaza al peón de C7 con los dos caballos, con el de B5 y con el de D5. Y Capablanca contesta G5, amenazando el alfil de H4. ¿Y qué hace Manuel Lasker? Pues Lasker juega caballo D por C7 amenazando las dos torres. Capablanca captura el alfil de H4, caballo por A8, dama por A8 y caballo C7. Se amenaza a la dama, se amenaza a la torre y la dama de D1 está amenazando al peón que está en D6. Capablanca juega ahora dama D8. Fíjate que es muy interesante, se está amenazando al caballo que está en C7, de hecho el caballo va a capturar la torre, pero fíjate que no se puede capturar el peón de D6 debido a la jugada alfil F8. Lo correcto es caballo por E8. Caballo por E8. Y aquí viene el primer error grave de Emmanuel Lasker con las piezas blancas. Fíjate que el alfil que está en G7 amenaza al peón que está en B2, que lo puedes ver en color rojo. Lasker se empeña en defender ese peón. Lo correcto hubiera sido jugar F4 y dejar que ese peón se capture. Esto hubiera sido lo correcto. F4 y si alfil por B2, entonces torre B1, alfil C3 y alfil C4. Eso hubiera sido lo correcto y la posición está igualada. Es bastante complicada, fíjate las distintas amenazas que hay, pero hubiera sido lo correcto. Bueno, tras caballo por E8, Lasker, como he dicho antes, debería haber jugado F4, pero juega torre B1 defendiendo a ese peón de B2, que es un error. Y ahora Capablanca podría haberse colocado por delante. Capablanca con la jugada alfil E5 podría haber conseguido una posición ventajosa. Fíjate, lo correcto era alfil E5. Hubiera seguido dama D2 amenazando al peón de H6, dama F6 para defender al peón de H6 y amenazar al peón que está en B2 con dama y alfil. Y ahora C3. Y la posición negra es preferible. Bueno, vamos. Torre B1 acaba de jugar Lasker y Capablanca en lugar de la correcta alfil E5 que le hubiera dado ventaja, se equivoca también y juega alfil E6. Se amenaza al peón que está en A2. Ahora viene aquí otro error de Lasker. Lo correcto aquí hubiera sido jugar dama D2. Lasker va a jugar C3. Pero como he dicho antes, lo correcto es dama D2. Vamos a ver lo correcto. Lo correcto es
dama D2, hubiera seguido caballo F6, alfil, alfil por A2, torre A1, alfil E6 y E5. Una jugada muy fuerte. Fíjate que no se puede capturar en E5 porque si se cambian, este caballo de C6 defiende a la dama. Si, por ejemplo, D por E5, torre por E5 y si caballo por E5, dama por D8. Este caballo está defendiendo a la dama. Por tanto, ese peón es incomestible. Fíjate también que se está amenazando al caballo de F6. Esto hubiera sido lo correcto, pero como he dicho antes, tras alfil E6, que es un error de Capablanca, las que contesta con otro error que es C3. Lo correcto era dama D2. Y una vez más, tras C3, Capablanca se podría haber colocado por delante y haber conseguido una ventaja, no digo decisiva, pero las negras hubieran tenido que pelear por las tablas. La jugada correcta que debería haber hecho Capablanca aquí es alfil E5. Vamos a verlo, fíjate. Alfil E5, dama D2, se amenaza al peón de H6, dama F6 y A4. Eso hubiera sido lo correcto. Fíjate en la posición que hay y en el desequilibrio de material. Las blancas tienen dos torres y un peón y las negras tienen dos caballos y un alfil. Vamos a la posición inicial, C3, lo que acaba de jugar Lasker, como he dicho antes, es un error. Y Capablanca captura en A2, que también es un error. Lo correcto era alfil E5. Alfil por A2, juega Capablanca, torre A1, se amenaza al alfil E6. Ahora las negras, Capablanca está amenazando la jugada dama B6, que daría jaque al rey y amenazaría a este peón que está aquí en B2. Dama B2, dama D2, juega Lasker, A6, dama F2, H5, F4, alfil H6, alfil E2, se amenaza al peón que está en H5, caballo F6 para defenderlo, ahora se amenaza al peón que está en H4 con la dama. De hecho, Lasker acepta, juega dama por H4, se amenaza F5 y Capablanca juega ahora caballo por E4 proponiendo el cambio de damas. Fíjate que se propone el cambio de damas y la dama blanca no puede jugar dama por H5 debido a la jugada dama B6 jaque. Así que Lasker acepta el cambio de damas, lo cual acelera la partida hacia las tablas. Lasker juega dama por D8, caballo por D8 y ahora alfil por F6. Fíjate que si B por A6 cae el caballo que está en E4, D5 para defender a ese caballo. Ahora sí se amenaza B por A6, alfil E2, se amenaza ahora la jugada torre A8, aprovechando que este caballo está indefenso, alfil por F4, amenazando la jugada alfil E3, alfil por H5, alfil C7. Fíjate que si antes se hubiera jugado, por ejemplo, torre A8, como he dicho antes, aprovechando que este caballo está en defenso, tras alfil por F4 sigue alfil C7 y el alfil defiende al caballo. Por eso tras alfil por H5, alfil C7, Lasker juega ahora torre a D1 y aquí en esta posición, y en esta ambos jugadores acordaron tablas. Fue una partida muy interesante donde hubo desequilibrio de material, dos torres y un peón frente a dos caballos y un alfil. La partida se podría haber complicado mucho, pero al final no fue así. Esta es la número 12. Capablanca va ganando el torneo por 3 partidas a 0. Ganó la quinta partida, la número 10 y la número 11.
Así que estamos en un momento crítico. Lasker tiene que apretar. Bueno, recuerda que nos vemos en la siguiente partida.